Hola a todas y todos, soy David y hoy os enseñaré a jugar a Guardianes de la Pachamama. Guardianes de la Pachamama es un juego de Equilicua diseñado por Eneco González en el cual jugaremos como un equipo para salvar el planeta de la contaminación, la deforestación y la pérdida de biodiversidad. En el juego nos transformamos en auténticos guardianes de la naturaleza que deberán enfrentar pruebas de memoria y de cálculo de riesgos para poder restablecer el equilibrio del mundo natural. El juego consta de un dado de colores y un dado de puntos, un tablero central circular y 24 tarjetas reversibles de paisaje, con una cara negativa y otra positiva. 48 cartas de prueba, 10 fichas de espíritus de la naturaleza, 3 fichas de espíritus de la destrucción, 6 fichas de madera natural que representan las semillas y 6 fichas de madera pintada que representan los biomas. Para preparar la partida, colocaremos en el centro de la mesa el tablero de la Pachamama. Después, cogeremos todas las fichas de espíritu de la naturaleza y una ficha de destrucción, y las colocaremos boca arriba alrededor del tablero. A continuación, crearemos otra circunferencia con las 24 cartas de paisaje, 12 de ellas por el lado negativo o de destrucción y las otras 12 por el lado positivo o lleno de vida. Por último, barajamos las 48 cartas de prueba y las colocaremos boca abajo formando un mazo que dejaremos al alcance de los jugadores y jugadoras. El resto de accesorios se dejan sobre la mesa, al alcance de todas y todos, ya que se utilizarán durante la partida. Antes de empezar a jugar, dedicaremos 15 segundos a memorizar la posición de las 11 fichas de espíritu. Después, les daremos la vuelta. La partida se desarrollará por turnos, en el orden de las agujas del reloj, o decidiendo en equipo quién jugará cada turno. En cada uno de los turnos se levantará una carta de prueba, que marcará la acción a realizar. Podemos decidir jugar en equipo o que juegue una persona concreta. Independientemente del modo de juego que decidamos, la comunicación estará permitida y será importante para conseguir nuestro objetivo. En función del dibujo que contenga la carta, tendremos que realizar una u otra acción. Si durante la partida este mazo de cartas se acaba, barajaremos las acciones ya jugadas y volveremos a formar un nuevo mazo con ellas. Las acciones son: en esta acción tendremos que decidir cuántas semillas ofrecemos a la Madre Tierra, colocando tantas fichas de madera natural como queramos en los espacios en blanco que contiene el tablero central. Una vez colocadas, tendremos hasta 2 tiradas para intentar que el valor del dado coincida con la cantidad de semillas colocadas. Si en alguna de las tiradas coincide el valor, la Pachamama aceptará nuestras semillas y podremos voltear a su lado positivo tantas cartas de paisaje negativas como semillas habíamos jugado. Si ninguna de nuestras tiradas coincide, tendremos que hacer lo contrario, volteando tantas cartas positivas como semillas habíamos jugado. Esta acción es parecida a la anterior, aunque algo diferente. En este caso, tendremos que elegir cuántas fichas de biodiversidad queremos colocar en la Pachamama, siendo el máximo 5 fichas. En esta ocasión, lanzaremos el dado de color, y si el color coincide con alguna de las fichas que hemos elegido, volteamos tantas cartas negativas como casillas hayan quedado vacías en el tablero central. En este caso 3. En cambio, si no coincide el color con ninguna de las fichas elegidas, tendremos que voltear tantas cartas positivas como fichas habíamos elegido. En esta acción, la carta de prueba contendrá el dibujo de alguno de los espíritus de la naturaleza y tendremos un máximo de 2 intentos para encontrar la imagen oculta entre las 11 fichas desplegadas alrededor del tablero. Podemos parar de intentarlo después del primer intento. Si lo conseguimos en el primero o segundo intento, voltearemos una carta negativa a su lado positivo. Pero si no lo conseguimos, tendremos que voltear tantas cartas positivas como intentos hayamos realizado. Si descubrimos el espíritu de la destrucción en alguno de los intentos, este nos robará una ficha de color de la biodiversidad, que tendremos que apartar del juego y no podremos elegir durante las pruebas de biodiversidad. Si no nos quedan fichas o no queremos dar una ficha de biodiversidad, podemos voltear a su lado negativo 3 paisajes. Cuando salga esta acción, cogeremos 6 espíritus al azar y los mezclaremos, colocándolos de nuevo boca arriba alrededor de la Pachamama. Los dejamos boca arriba 5 segundos para poder memorizarlos y después les damos la vuelta. Con esta acción
añadiremos una nueva ficha de espíritu de destrucción al círculo de espíritus. Y después eliminaremos la carta de la partida. Para ello, cogeremos al azar 2 espíritus del círculo sin mirar y los mezclaremos con la nueva ficha de destrucción, rellenando posteriormente los espacios vacíos con dichas fichas. Esta carta representa a unos indígenas conectados con la naturaleza que vienen a ayudarnos y nos permiten elegir una de las siguientes 4 opciones. Recuperar una ficha de biodiversidad robada por un espíritu de la destrucción. O bien, levantar 3 espíritus durante 5 segundos para memorizarlos. O voltear 2 cartas de paisaje negativas a su lado positivo. O por último, reservar la carta para usarla posteriormente para poder librarnos de alguna prueba. Estas cartas son retiradas del juego en cuanto son usadas. Para esta prueba, tendremos que lanzar el dado de números hasta en 4 ocasiones, sumando sus resultados. Si la suma resultante es igual o superior al número que nos pide la prueba, voltearemos 2 cartas negativas a su lado positivo. Si por el contrario no lo logramos, tendremos que voltear 2 tarjetas positivas. Estas son todas las pruebas posibles. Como habéis podido ver, en la mayoría de ellas tendremos que tomar decisiones a la hora de elegir más o menos semillas, fichas de biodiversidad, acciones a realizar o cuántos intentos vamos a poder realizar para superar la prueba. Para ello, tendremos que comunicarnos y tomar decisiones en base a las posibilidades que tengamos y el riesgo que queramos asumir, teniendo presente las condiciones de victoria y pérdida del juego. La memoria también jugará un papel importante en algunas de las pruebas a realizar, por lo que tendremos que mantener la concentración a lo largo de la partida para intentar mejorar nuestras opciones de conseguir salvar a la Pachamama. Ganaremos la partida si conseguimos voltear 24 cartas de paisaje a su lado positivo, y perderemos la partida si por el contrario en algún momento se encuentran las 24 cartas de paisaje por su lado negativo. Además de mejorar nuestras habilidades de trabajo en equipo y de comunicación, Guardianes de la Pachamama es una excusa ideal para introducir en nuestra aula o en nuestro equipo de trabajo un debate acerca de las cuestiones que afectan a la conservación de nuestro entorno. Ser conscientes de la necesidad de tener un entorno sostenible es crucial para formar personalidades responsables. Hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias a todos por estar ahí. Nos vemos en el siguiente. Saludos.